Continuamos con el módulo 6 de entrega de cuidados básicos a personas adultas en situación de dependencia, según las necesidades de la persona y las normativas vigentes. Y en esta cápsula abordaremos la técnica de manipulación y preparación de alimentos. La higiene en el proceso de administración de alimentos. Técnicas para alimentar a la persona encamada o con mayor nivel de dependencia. La limpieza y desinfección de los lugares donde se preparan los alimentos es fundamental para evitar enfermedades transmitidas por alimentos o ETA, tales como la listeriosis, la hepatitis, Escherichia coli, entre otras. La limpieza con agua y algún tensoactivo permite sacar la suciedad y materia orgánica del lugar en el que prepararemos la alimentación, y la desinfección posterior permite disminuir la carga de microorganismos que existen en la superficie. Recordar no combinar diferentes desinfectantes y seguir las recomendaciones del fabricante. Ojo, previo a una desinfección debe existir la limpieza, ya que algunos desinfectantes se inactivan en presencia de materia orgánica. Los materiales que vamos a utilizar son lavalosa, desinfectante, paño de enjuagues, lavaplatos, frutas y verduras para demostración. Es importante recordar que previo a la preparación de los alimentos deben lavarse las manos, que al preparar frutas y verduras, estas deben lavarse por arrastre mecánico, independiente si se usa un desinfectante previamente. El pollo no se lava, se cuece muy bien. Siempre deben mirar la fecha de vencimiento de los alimentos a utilizar. Si un alimento está abierto y no saben en qué fecha fue abierto, mejor no utilizar. Se debe desinfectar diariamente el lavadero de platos y los muebles de cocina con cloro u otro desinfectante que usted tenga. Secar los platos idealmente con papel absorbente. En caso de no tener, es mejor dejar que los platos se sequen al aire libre. Es más higiénico que secarlos con un paño de cocina. Y recuerde siempre cocer todas las carnes y pescados y los huevos hasta que las yemas se endurezcan completamente. Nunca servir mariscos crudos. Nunca usar leche o quesos que no hayan sido pasteurizados. Si usted nota que está visiblemente con polvo, primero debemos retirarlo. Vamos a seguir movimientos hacia abajo y no nos devolvemos, sino que continuamos hacia el lado, Sacamos el polvo y limpiamos nuestro paño. Una vez que retiramos el polvo, con un lavalosas o un tensoactivo, que es un jabón, vamos a hacer movimientos para generar espuma. Una vez que enjuagamos nuestro paño, nuevamente repetimos con movimientos desde el inicio hasta el fin, sin devolvernos, para enjuagar. Una vez que tenemos limpio, eso quiere decir que sacamos cualquier suciedad, procedemos a desinfectar. Nuevamente, comenzamos desde el inicio y desinfectamos desde arriba hacia abajo y en este caso de derecha a izquierda. Ustedes deciden qué lado utilizar. Lo importante es que sigan siempre el mismo camino. Para la limpieza de utensilios es importante nuevamente mojar un poco y con el paño, con espuma, con algún lavalosa o jabón,
vamos a enjabonar. Una vez que ya está con el jabón, por arrastre mecánico que realiza el agua, vamos a enjuagar, dejando que corra el agua y que caiga. Repetimos por ambos lados. En caso de que nosotros utilicemos esta bandeja para poner la alimentación, llevarla al espacio donde está la persona con dependencia, debemos desinfectar. Lo mismo si utilizamos una bandeja como esta para poner nuestros materiales para un baño, etc. Nuevamente, tomaremos nuestro paño. Esto también puede ser con una gasa, en caso de que a lo mejor sea más pequeño. Pongo mi desinfectante. Y al igual que la vez anterior, elijo un punto desde donde voy a iniciar y voy hacia abajo y sin devolverme continúo desinfectando. En este caso también tenemos bordes, entonces una vez que llegué a mi punto final, voy hacia los bordes y llego al punto donde inicié. Y tenemos desinfectada nuestra bandeja. Esto lo consideramos nuestra área limpia y abajo, que va a ir en contacto con alguna superficie, es nuestra área sucia. En el caso de las frutas o las verduras, en este caso usaremos una manzana, independiente de si nosotros previamente esto lo lavamos con jabón o lo desinfectamos, siempre debemos finalizar con agua que caiga por arrastre mecánico. ¿Para qué? Para que así caiga cualquier elemento nocivo que tenga la fruta o la verdura. Ahora veremos la segunda parte de esta cápsula, donde veremos cómo dar la alimentación a la persona sentada en una mesa, con una silla o silla de rueda, y cómo darla acostado. La hora de la comida, junto a la del aseo diario, suele ser una de las tareas que conlleva mayor esfuerzo durante la jornada del cuidador. Sin embargo, con práctica, paciencia y buenas rutinas de alimentación, todo queda resuelto en muy poco tiempo. La cuidadora debe tener una actitud paciente pero dirigente. Establecer una rutina en el proceso ayudará a que la persona mayor con dependencia a su cuidado se familiarice con las características de la hora de la comida y asuma este hábito con mucha más naturalidad. Ahora, ¿qué pautas debemos tener en cuenta como cuidador o cuidadora? Siempre mantener una actitud cercana y respetuosa, explicando cada acción que realiza, para que la persona se sienta confortable en todo momento. Comenzar la rutina de alimentación con el lavado de manos, tanto las del cuidador como de la persona a la que usted atiende. Asegurar todos los utensilios necesarios estén a mano para no tener que interrumpir la comida, lo que provocaría una pérdida de ritmo y concentración por parte de la persona a la que cuida. Brindar la asistencia necesaria conforme a las capacidades de masticación y deglución de la persona mayor y de su habilidad en el manejo de los cubiertos. En la medida de lo posible, conviene fomentar estas capacidades para que lo pueda hacer de manera autónoma. Estimular el interés por los alimentos. Hablar de las características nutricionales del menú o de cómo ha sido preparado generará un mayor interés por este momento del día. Favoreceremos el desarrollo cognitivo y será muy bueno para todas aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad visual. El momento de la comida exige relajación, concentración y disciplina.
Para ello, hay que asegurarse de crear un entorno agradable, libre de distracciones, en que la persona se sienta cómoda y segura. Eso depende de cada persona. Una vez que usted consiga el ambiente adecuado para la persona, vamos a poner manos a la obra y veremos cómo dar la alimentación. Ahora tenemos que verificar ciertos pasos. Por ejemplo, verificar qué dieta tiene la persona, el tipo de alimentación, si tiene algún tipo de alergia, etc. Colocar los utensilios necesarios a una distancia que sea accesible para la persona con discapacidad. Si está sentado, hay que ajustar el asiento a la altura adecuada que permita mantener una postura erguida y facilitar la deglución de los alimentos. La cabeza puede ir ligeramente flectada para favorecer el proceso de alimentación. También debe servir los alimentos a una temperatura adecuada y en una presentación atractiva. Retirar lo que sea difícil para la persona sacar, espinas, huesos, etc. Y cortar en pequeñas porciones. Muy importante que usted se sitúe a la misma altura de la persona a la que está atendiendo. ¿Para qué? Para evitar que levante la cabeza y se pueda atragantar. Siempre debe estar frontal a la persona al momento de dar la alimentación. Esté sentada o esté en cama. Y como hemos recordado en todas las cápsulas, siempre fomentar la autonomía, aunque sea en pequeñas cosas. Cuando damos la alimentación a la persona que está en cama, es muy importante sentarla. En este caso, pusimos almohadas para poder elevarla. Usen la cantidad de almohadas que ustedes consideren necesario. Si es una persona con un mayor nivel de dependencia, también usé almohadas a los costados que me permiten tener un punto de apoyo para que la persona no se caiga. Es muy importante que al momento de dar la alimentación yo también esté cómoda. En este caso la cama es alta, por ende sentarme sería muy incómodo para poder entregarle la alimentación en la boca a la persona. Los materiales que utilizaré están aquí al lado, donde hay un vaso con agua, muy importante la hidratación. Tenemos papel secante en caso de que la persona se manche. También tenemos los cubiertos que vamos a utilizar y la comida. Cuando yo realizo la técnica, tengo mis materiales cerca. ¿Para qué? Para que si me tengo que movilizar, siempre sea mirando a la persona. Si yo tuviera mis materiales a este lado para buscarlos, yo dejo de mirar a la persona a la que estoy atendiendo. Por eso es que los tengo en la parte derecha de mi cuerpo, debido a la posición en la que estoy. Si en este caso yo quisiera dar agua o la alimentación, me pongo frente a la persona. Si requiriera, puedo incluso colaborarle para que no se caiga. Estamos pensando en una persona que casi no se moviliza. Si la persona solo requiere de supervisión, deje que coma solo. Para dar la alimentación será similar. Nuevamente, tomo el cubierto que necesite con el alimento, pero en este caso también agregué un papel secante o absorbente. Voy a poner en la zona posterior por si se cae, le voy a pedir a la persona que abra la boca y siempre mirándolo voy a dar la alimentación. Cuando finalizamos la alimentación, dejamos todo en nuestra bandeja, lo llevamos. Es súper importante que hay que dejar cómodo a la persona. Para dar la alimentación sentado, es muy importante que estemos a una altura similar a la persona o más abajo, como dijimos previamente. Si está más arriba, hacer esto puede hacer que se favorezca el atragantamiento. En cambio, estar un poco más abajo
abre la vía de deglución. Tenemos nuestros materiales al lado. Nuevamente, yo no los pongo a este lado porque me quita la visión de la persona. En cambio acá siempre estoy mirando. Si la persona puede comer solo, yo solo debo hacer labores de supervisión. En este caso, la mesa es más pequeña. Si aquí hubiera una mesa, la persona está cerca y yo le colaboro con lo que necesita y superviso. En cambio, si la persona puede sentarse, pero aún necesita que yo le dé la alimentación, puedo tomar el plato, fijándome que no esté caliente para no quemarme, por ende no deben ser porciones muy grandes y pesadas, y manteniendo mi espalda recta, me acerco lo necesario. En este caso, yo quedé un poco más lejos. Puedo correr y siempre voy a privilegiar también mi comodidad, no solo la de la persona para poder dar la alimentación. Y así voy tratando de que ambos estemos cómodos y tranquilos en este momento. Puedo tomar mi plato, le doy la alimentación siempre de frente. No estoy mirando otras cosas, nada. Siempre de frente, doy, espero, dejo, favorezco que la persona mastique y limpio si es necesario. Ya terminando esta cápsula, no olviden que además de dar la alimentación y cuidar de la nutrición de la persona, debemos considerar las patologías que ésta presenta. Hay enfermedades que requieren de ciertas restricciones, tales como la diabetes, que tiene una restricción importante en el recuento de carbohidratos, en la ingesta de carbohidratos acorde al tipo de actividad. Por lo tanto, es muy importante cumplir tanto el tratamiento farmacológico como nutricional. En el caso de la hipertensión, existe restricción de consumo de sal y alimentos altos en sodio. Por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica tenemos restricción de líquidos y también de algunos alimentos, especialmente proteínas. En personas con dificultades para deglutir, debemos seguir las recomendaciones del especialista, tanto médico como fonoaudiológico, para dar la consistencia que corresponda. Siempre estar atentas a las alergias alimentarias que pueda presentar la persona a la que estamos cuidando.